Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 13 de ¿qué hubiera pasado si Naruto recibía ayuda del Sandaime y era entrenado por Kurama? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 13. Ero Sennin. ¿Cuánto más tenemos que ir? Naruto estaba impaciente, molesto y sumamente irritado. Habían estado dando vueltas por Tanzaku todo el día y, aparte de entrenar sus habilidades de compresión de la naturaleza del viento, había sido un día de lo más aburrido. Aunque se podría mencionar la escena de Jiraiya siendo pisoteado por mujeres en un arrebato de justa furia tras entrar accidentalmente en la zona femenina de las aguas termales, incluso así, viendo lo común que es esto hoy en día, no resultaba tan entretenido. Cállate, mocoso. No has hecho más que quejarte, gruñó Jiraiya mientras se frotaba la mejilla una vez más. Esa kunoichi no tenía por qué pegar tan fuerte, quejándote, La ceja de Naruto se crispó mientras sentía una tentación irresistible de estamparle el puño en la espalda a Jiraiya. Esto, viniendo del tipo que pasó 50 minutos tirado en el suelo, saboreando la sensación de sus pies sagrados sobre tu cuerpo. Por supuesto que sí. Ya ni siquiera sé por qué alguna vez te respeté. El cielo se oscureció al caer la tarde, anunciando el fin de su infructuosa búsqueda de la rubia llamada Tsunade. Francamente, Naruto no tenía ni idea de cómo no habían podido encontrarla. Jiraiya lo explicó de forma muy sencilla. En cuanto oigas palabrotas, veas gente volando por los aires y destrucción de infraestructuras, lo más probable es que la hayas encontrado. Y sí, se toparon con innumerables lugares donde había una destrucción evidente de la infraestructura, pero lo único que recibieron fueron quejas aisladas de una mujer con mal genio que los había golpeado porque se rieron de su mala racha. Cuando les preguntaron a dónde había ido, señalaron una dirección hacia el casino más cercano. Así que el dúo siguió las indicaciones y llegó a otra escena caótica. Esta vez, la gente volaba por todas partes, aunque también se estrellaba por doquier, pero eso no venía al caso. De nuevo, vieron a la mujer rubia, esta vez escapando con una mujer de cabello negro azabache que llevaba un cerdo mascota. ¿A dónde fue? Al siguiente casino. Una vez más, estaban en movimiento. Y esta vez, incluso oyeron los numerosos improperios, vieron a más gente volando y daños muy visibles en algunas paredes, y de nuevo avistaron a las mujeres rubia y morena. Pero la respuesta seguía siendo la misma. Se fueron por allá. Durante las siguientes 4 horas, Naruto y Jiraiya fueron de casino en casino. ¿Era casualidad que Tanzaku fuera la ciudad de los casinos? Al parecer, no. Peor aún, esta tal Tsunade, o mejor dicho, la legendaria estafadora, era una mujer bastante astuta. Tras perder y huir de un casino en un extremo de la ciudad, corría a otro situado en algún lugar del otro extremo y seguía apostando. Por supuesto, repitió su estrategia durante el resto del día, lo que significaba que Naruto y Jiraiya también tenían que ir y venir. Así que no era de extrañar que el rubio no estuviera nada contento con su progreso. Bueno, mocoso, ¿qué te parece si nos tomamos un descanso? Murmuró el Sennin de cabello blanco al divisar por fin un pequeño restaurante al borde del camino. Necesitaba urgentemente un sake. Jamás lo admitiría, pero a veces le resultaba agotador mantener las apariencias. Actuar de forma pervertida e impredecible era su manera de ocultar sus emociones. Siendo el pilar de una red de espionaje, uno debía ser extremadamente predecible o impredecible. Predecible significaba frío, estricto, sin emociones. Impredecible era la opción que Jiraiya había elegido. Aunque muchos discreparían, dados sus constantes actos de perversión. Suspirando, se frotó la cabeza. Había estado pensando todo el día, ideando planes para intentar convencer a Tsunade de unirse a las filas de Konoha. Sabía que sería todo un reto, considerando el historial conflictivo de la rubia con la aldea. Jiraiya no aprobaba sus acciones, pues las consideraba una cobardía, pero, por otro lado, comprendía perfectamente su miedo y su ira hacia Konoha. Se sentía traicionada, al igual que él cuando Orochimaru la traicionó. Era comprensible, pero, como dijo Sarutobi, ya era hora de que lo superara. Tenía demasiado talento como para desperdiciarlo arriesgando su vida. Naruto giró el cuello, suspirando aliviado al sentir cómo sus músculos se relajaban y oía crujidos en los huesos. Por fin un descanso. Un descanso para comer. Y sake. Ya era hora. El sake siempre sentaba bien después de un largo día. Reflexionando para sí mismo, no recordaba el momento exacto en que beber sake se había convertido en un ritual diario.
Supuso que podría haber sido cuando no pudo soportar la cantidad de muertes que había cometido y, por lo tanto, intentó usar el sake para anestesiarse. Sin embargo, este acto pronto demostró ser inútil, ya que el chakra del Kyuubi estaba allí para anular por completo cualquier virus y bacteria que actuara sobre su sistema inmunológico, lo que significaba que los simples químicos se descompondrían incluso antes de ser absorbidos por la sangre. Naruto negó con la cabeza al recordar la cantidad de veces que había competido en concursos de bebida con Anko y había salido victorioso. Esa mujer simplemente no entendía que él era imposible de emborrachar. Empujando la puerta, entró, ansioso por encontrar un asiento. Le dolían bastante las piernas y, al ver al cansado Ero Sennin, estaba seguro de que él sentía lo mismo. Aunque por razones distintas. La manipulación del viento requería una concentración extrema, y como Naruto estaba entrenando la compresión del chakra, necesitaba que sus piernas expulsaran constantemente chakra a través del tenketsu de sus pies, para mantenerse anclado al suelo mientras caminaba. Curiosamente, lo primero que vio su mirada fue cabello rubio. En dos coletas. Siguiendo su recorrido visual, vio que llevaba una túnica verde con el kanji de apuesta en la espalda. En ese instante, la mujer se quitó la túnica con un suspiro, dejando al descubierto el collar que llevaba. Sin duda, el cristal del primer Hokage. Y, finalmente, la prueba más evidente de todas, no me lo puedo creer. Murmuró Naruto mientras cerraba los ojos, sin poder creer que aquel enorme busto que acababa de ver perteneciera a una mujer de 50 años. Imposible. Pero claro, al destino siempre le gustaba enseñarle el significado de la ironía. Efectivamente, Jiraiya gritó triunfante, señalando con el dedo directamente a la mujer que Naruto había estado observando durante los últimos 20 segundos. Tsunade. Al parecer, al oír su nombre, la mujer arqueó una ceja y se giró, antes de mirar con los ojos muy abiertos a la persona que tenía delante. ¿Jiraiya? En otra parte, capas oscuras ondeaban mientras avanzaban por el camino, en silencio, a través de la noche. Unos fríos ojos de Onix escudriñaban la aldea. Danzaku, su compañero, se quejó de no poder descansar. ¿Te importaría descansar ahora? Desafortunadamente, sabemos que tenemos que rastrear este terreno para asegurarnos de tener la máxima ventaja en nuestro combate. El personaje de piel azul se encogió de hombros. Ni siquiera entiendo por qué te lo tomas tan en serio. No es como si fuéramos a matar al mocoso. Aún así, es necesario poner a prueba sus habilidades. Tú y tu obsesión con las habilidades, dijo, apartando su zambato del hombro y mirando la bulliciosa ciudad. Tengo que decir que echo de menos ese tipo de vida. El antiguo shinobi cerró los ojos y negó con la cabeza. Vamos, no tiene sentido quedarse estancados en el pasado. Tenemos una misión importante por delante. Al abrir los ojos, reveló orbes de color rojo sangre con 3 tomoes en cada uno de ellos. Uzumaki, espero que estés a la altura de tus expectativas. De vuelta en Danzaku, hoy ha sido un día de locos. Su suerte era incluso peor que antes, y el hecho de que siguiera perdiendo en todos los casinos lo demostraba. Claro, esa era una de las razones por las que estaba tan furiosa con quienes le ponían trabas. ¿Acaso no veían que tenía dinero que ganar? ¿Pensaban que disfrutaba pagando deudas? Ni hablar. Peor aún, tenía la inquietante sensación de que la estaban acosando. ¿Eran cobradores de deudas? ¿Asesinos? ¿O incluso violadores? No, imposible. Su imaginación se había desbocado un poco, pero eso podía deberse al sake que había estado bebiendo. Hablando de sake, le quedaba poco, y viendo que habían estado yendo y viniendo por la ciudad todo el día, pensó que se merecían un descanso. Shizune estaba más que feliz de cumplir los deseos de su sensei, al igual que Tonton, con su entusiasta Pui, y así se encontraron en este humilde restaurante, disfrutando de una merecida cena y buen sake. ¡Qué vida!, pensó Tsunade mientras daba otro trago a su delicioso licor. Su rutina diaria consistía en viajar, apostar, comer, dormir, hacer turismo, beber y, ¿ya mencionó las apuestas? Hacía tiempo que había dejado atrás el pasado y miraba hacia el futuro. Nada de peleas, nada de sangre, nada de muertes, su mirada se endureció al aflorar imágenes de su memoria, atormentándola de nuevo. Temblorosa, apretó con más fuerza la copa de sake y bebió otro trago. Cálmate, era lo único que podía pensar mientras reprimía con fuerza esas pesadillas hasta lo más profundo de su mente. Tsunade-sama, Shizune observó con tristeza cómo su mentora reprimía sus miedos. Había sido aprendiz de Tsunade desde los 9 años y había abandonado Konoha con ella, viajando a su lado durante todo ese tiempo y entrenando bajo su tutela en las artes curativas.
El mundo de la medicina era inmenso y, para una niña como ella, ofrecía un sinfín de oportunidades y posibilidades, fascinándola con los efectos que una sustancia química podía tener en el cuerpo humano con tan solo añadirle un grupo funcional. El veneno en sí no era nada del otro mundo. Era simplemente otro tipo de droga. Claro, estaba destinada a matar, pero al fin y al cabo, los compuestos químicos que lo componían eran los mismos que un médico estudiaba a lo largo de su vida. Con los años, se había convertido en una joven admirable, y aunque no se consideraba ni remotamente cercana al nivel de Tsunade, era al menos una shinobi de nivel Jonin. A pesar de su personalidad tímida y reservada, su profesión la obligaba a experimentar cambios radicales cuando la situación lo requería. Ser médica implicaba tener la mente despejada en todo momento, una precisión milimétrica y un control absoluto del chakra, además de la capacidad de tomar decisiones al instante. Al principio fue muy duro, ya que Tsunade casi tuvo que vencer su timidez a golpes para que comprendiera la seriedad de la profesión. Shizune agradeció sinceramente a su mentora por haber dedicado tanto tiempo a formarla hasta convertirla en la persona que era hoy. Claro que también le había dado dolores de cabeza cuando Tsunade se ponía a apostar en serio, y ella era la responsable de las dos, es decir, la que administraba sus pertenencias. Pero aún así, jamás olvidaría los maravillosos momentos que habían compartido. Recordaba una escena idéntica de cuando era pequeña, y le había preguntado con curiosidad a Tsunade por qué temblaba mientras bebía sake. La respuesta quedaría grabada en su memoria para siempre. Para olvidar, su pequeña mente había asimilado que beber sake significaba que le estaban ocurriendo cosas malas, así que si le prohibía beber alcohol, todo estaría bien, ¿verdad? Con bastante determinación, le anunció su objetivo a Tsunade, lo que provocó que la Sannin de las babosas abriera ligeramente los ojos y le revolviera el pelo suavemente. Muy bien, mocosa, haz tu mejor esfuerzo. Al observar a su mentora, Shizune estaba bastante segura de que Tsunade había olvidado aquella escena, dado que siempre se quejaba y protestaba cuando Shizune escondía su reserva de sake en algún lugar, impidiéndole acceder a más, sabiendo que, en estado de embriaguez, sin duda volvería a apostar. Negando con la cabeza divertida, estaba a punto de reprender a Tsunade una vez más por su adicción al juego, como hacía a diario, cuando la puerta del restaurante se abrió. Entró un joven rubio de unos 13 o 14 años, seguido de un anciano con el pelo largo y blanco de punta. Eran una pareja peculiar, casi como padre e hijo. Aunque supuso que era porque ambos tenían una expresión de cansancio similar, mientras que el joven mostraba una expresión más cercana a la exasperación. Pronto se animó mientras buscaba un asiento libre. Shizune contuvo el aliento al divisar el rostro del anciano. Sabía quién era. Y el hecho de que sus ojos estuvieran fijos en su mesa era prueba suficiente de que, sí, las estaba buscando. Su grito triunfal de Tsunade llegó a ellas en un instante y, como era de esperar, su mentora casi escupió el sake de la sorpresa ante la repentina visita de su antigua compañera, Jiraiya. En Konoha, se oyeron múltiples explosiones en el campo de entrenamiento mientras Ryusei y Minagi se enfrentaban en un combate de ninjutsu. Sakura e Ino habían hecho una petición, pues al ver cómo las dos chicas habían sido llevadas al límite, obligándolas a superarse a sí mismas, querían, a cambio, al menos presenciar la fuerza de su sensei. Eso no significaba que se hubieran olvidado de Anko. Todo lo contrario. La visitaban a diario, le llevaban flores frescas de la tienda de Ino y, en sus ratos libres, le dictaban los detalles de su entrenamiento a su sensei mientras le tomaban las manos, como si charlaran como siempre. Al principio, estas visitas resultaban muy deprimentes, sobre todo para Ino, que no soportaba ver a su siempre activa sensei postrada en cama e inconsciente. La palidez de su piel también la asustaba, y la necesidad de verla recuperada se hizo más fuerte que nunca. Sakura se sentía impotente. Había estudiado jutsu médico y, por lo tanto, comprendía la gravedad de las heridas de Anko. Era horrible quedarse allí sentada viendo cómo una persona tan querida se consumía, sin poder hacer nada. Sin embargo, Hideki tenía razón. Transforma tu tristeza en determinación y tu agonía en motivación. Eso fue exactamente lo que hicieron. Estaban mejorando a pasos agigantados y, después de un tiempo, se convirtió en un ritual informar a Anko de sus avances, como para asegurarle que no estaban holgazaneando y que no tenía nada de qué preocuparse. Lo que realmente las sorprendió, sin embargo, fue la frecuencia con la que Kakashi visitaba a Anko. Se suponía que estaba fuera de la aldea, entrenando a Sasuke, y el hecho de que fuera él quien la visitara solo confundió más a las chicas.
El hombre de cabello plateado ni siquiera estaba leyendo su revista pornográfica como solía hacer. Se sentaba a su lado, le tomaba la mano y la miraba fijamente. No decía nada ni hacía nada más, pero la expresión de su rostro bastaba para revelar su tormento interior. Sakura e Ino sabían que Kakashi sentía algo por Anko, pero que le dedicara tanto tiempo decía mucho de él. Parecía arrepentido, aunque desconocían por qué, pero siempre, al despedirse, les sonreía cálidamente y les agradecía que la hubieran cuidado. Ellas, a su vez, se inclinaban respetuosamente y le devolvían el agradecimiento. Incluso Minaji suavizó un poco la mirada hacia el jonin de cabello blanco al verlo cuidar así de Anko. Él evitó su mirada, como antes, y como siempre, pasó junto a ella con la cabeza agacha, como si se sintiera culpable de algo. Solo cuando Ryusei suspiró y detuvo a Kakashi, obligándolo a acercarse a Minaji y diciéndole que se comportara como un hombre, aclararon las cosas. Al parecer, Kakashi se disculpó larga y detalladamente por algo que Kireki había mantenido en secreto, y con respecto a Anko, quería su permiso para cuidarla de ahora en adelante, no solo como colega, sino como amante. Su mirada decidida finalmente lo convenció, o al menos así lo describió Kireki con mucha gracia, y Minaji cedió, perdonando al hombre de cabello blanco por los pecados que hubiera cometido años atrás. Tras finalizar ese episodio, se les preguntó a Sakura e Ino qué les gustaría como recompensa por su duro entrenamiento, y después de mucho debate, ambas decidieron que un combate de ninjutsu entre Minaji y Ryusei sería una recompensa muy satisfactoria. Así llegamos a la situación actual. Katon. Saika no Jutsu. Elemento fuego. Técnica de llamas caóticas. Una llamarada concentrada se dirigió directamente a Ryusei, quien simplemente la contrarrestó con su propio Iken puño de fuego, anulando el ataque. Era bien sabido que el clan Uchiha tenía un control superior sobre el fuego, pero para cualquiera era evidente que Ryusei no solo controlaba ese elemento. Era como si él mismo fuera el elemento. Llamas que reaccionaban a su más mínimo llamado, sin apenas sellos manuales, un espectáculo hipnótico y letal. Minaji puso los ojos en blanco mientras abandonaba su postura de batalla y se cruzó de brazos sobre el pecho. Realmente no tiene sentido montar un espectáculo si lo único que consigues es anular nuestros ataques. Así que sugieres que me queme hecha cenizas mientras tú haces alarde de tus habilidades de kunoichi, dijo la morena con expresión inexpresiva. Muy encantadora, Minaji. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro mientras se pasaba los dedos delgados por el cabello. Lo sé, yo también estoy sorprendida de lo increíble que soy. Ryusei, negando con la cabeza con exasperación, intervino. Chica, por mucho que me guste pensar eso, todos sabemos que no es cierto. Los ojos de Onyx se entrecerraron en un instante. ¿Qué fue eso? Su tono cambió de suave a letal sin previo aviso. El brillo del kunai que estaba acariciando tampoco parecía muy tranquilizador. Ryusei sonrió y se apartó de un salto, provocando que la Uchiha maldijera mientras gritaba rápidamente. Katon. Iseneki. Elemento fuego. Campamento giratorio de fuego. Lanzando una llamarada, y con un control absoluto, formó una esfera de tamaño humano a su alrededor, protegiéndose por completo de cualquier ataque. Para otros, esto podría haber funcionado a la perfección, pero, por desgracia, su oponente era Ryusei. Esfuerzo inútil, sonrió con sorna mientras trazaba un círculo con su brazo derecho y lo estrellaba contra el escudo de fuego. Koguryu Arikai. El dragón orgulloso se arrepiente, el impacto tremendo debido a la fuerza de este ataque destrozó el escudo, dejándolo completamente inútil, pero al parecer, Minaji ya lo había previsto y rápidamente emitió su propia explosión de chakra para liberarse de la carga física de su torso en el momento en que él atacó. Ryusei apenas le dio tiempo a respirar. Saltando por los aires, levantó el brazo izquierdo, cargándolo de chakra, y lo estrelló contra su cabeza. Iryu Zaiten. Dragón volador en el cielo. Minaji apretó los dientes mientras gritaba. Esto es una pelea de ninjutsu. No de taijutsu. Tramposo. Katon. Gokaki no jutsu. Elemento fuego. Técnica de gran bola de fuego. Las llamas chocaron de frente con el pulso de chakra, provocando una fuerte explosión. Minaji activó su Sharingan al instante y escudriñó el entorno, lista para detectar cualquier movimiento de su compañero travieso. Era ridículo pensar que él le lanzaría semejante repertorio de taijutsu. ¿A quién pretendía engañar? Era imposible que pudiera resistir 18 golpes de una sola vez. Y encima decía que quería presumir. ¡Qué hipócrita!
Al detectar repentinamente una explosión de chakra en el lado derecho, se inclinó hacia atrás y, antes de que Sakura y no pudieran ver lo que sucedía, se escuchó un enorme choque de chakra en el aire, mientras Minagi miraba fríamente hacia el bosque, con su Sharingan girando descontroladamente. ¿Qué pasó?, murmuró Sakura mientras repasaba la escena en su cabeza. Lo único que recordaba era a la Uchiha inclinando ligeramente su cuerpo, sus ojos esmeralda se fijaron en los pies de Minagi, y efectivamente, estaban en una posición ligeramente diferente a la de antes. Alzando ambas cejas, exclamó: «Imposible. Ni siquiera vi que moviera la pierna». Hideki soltó una risita al ver la expresión de desconcierto en el rostro de Ino, que claramente decía ¿qué?, y respondió a la pregunta de Sakura: «Sí. Hay una razón por la que Minagi tiene que usar su Sharingan para emplear este estilo de taijutsu. Honei Kyaku, piernas de sombra, es un estilo único suyo, y solo puede ejecutarse con la ayuda del Sharingan». «¿Eh? Pero creía que el Sharingan solo servía para copiar ninjutsu y detectar ataques», dijo Ino, frunciendo el ceño pensativa. «¿Cómo es que necesita?» «Ah». Hideki asintió. Sí, su Sharingan le permite determinar el momento exacto necesario para contrarrestar el ataque, la ubicación precisa del ataque y, con una velocidad y precisión supremas, combinadas con poder, se obtiene el estilo letal Honei Kyaku. ¿Entonces solo las mujeres del clan Uchiha podían aprender esto? No, como ya dije, este ataque es exclusivo de Minagi. ¿Por qué? En pocas palabras, Minagi es la única mujer del clan Uchiha que ha logrado despertar con éxito su Sharingan. Minagi se concentró mientras Ryusei repetía los dos primeros ataques, como si quisiera demostrarles a las chicas que su ataque podía, de hecho, anular sus movimientos. Y así lo hizo. Sus patadas eran tan rápidas que a simple vista apenas se podían percibir. Lo más difícil de este estilo era lograr que el movimiento se pudiera utilizar en cualquier momento y lugar. Además, no debía haber ningún otro movimiento muscular que delatara al enemigo que estabas a punto de atacarlo. Honei Kyaku era un estilo centrado principalmente en las patadas. Al mover las piernas, todo el cuerpo se movía de una u otra forma para acompañar la acción, por lo que el hecho de que Minagi alcanzara un nivel en el que incluso los shinobi más tranquilos y serenos, que observaban atentamente sus ataques, no podían predecir cuándo comenzarían, era sin duda un gran logro. Sin embargo, sabía que esto no bastaría para sorprender a Ryusei. Ni mucho menos. La razón era simple: no había forma de aturdirlo. Solo tenía que usar repetidamente esas 18 palmas y, tarde o temprano, la derrotaría. En efecto, Ryusei atacó de nuevo, esta vez con ambos brazos, primero con la palma derecha y luego con el puño izquierdo, obligando a Minagi a esquivar el ataque, pues era imposible saber de dónde provenía. Si adivinaba mal, el impacto sería devastador. El moreno no se detuvo y al instante continuó con su brazo derecho, curvando ligeramente su segundo y dedo medio, expulsando chakra de su Tenketsu y lanzando un gancho directo hacia el pecho de Minagi, con la intención de paralizarla. Senryu Muyou, el dragón oculto espera. Con un leve grito, la Uchiha cayó hacia atrás cuando el ataque rozó con éxito su Tenketsu y el chakra que Ryusei envió a su cuerpo logró desequilibrarla. Sakura observó con asombro la sucesión de ataques que le mostraban. Aquello era taijutsu de un nivel completamente nuevo. Jamás había visto formas tan directas que combinaran fuerza y técnica. La única que se le acercaba era el Goken que parecían usar Gai y su alumno Lee, pero aún así, le parecía un juego de niños. Además, dependían más de la velocidad, y fuera lo que fuese que Ryusei hubiera usado, la velocidad no era algo que le preocupara en absoluto. El impacto era tan enorme que cubriría cualquier distancia. El estilo parecía grandioso y majestuoso, como si nada pudiera escapar de él. Kouryū Huachisou, 18 palmas sometidoras de dragones. Hideki respondió a sus preguntas tácitas. Creo que se explica por sí solo. La Hyuga soltó una risita mientras se alejaba de las chicas y se dirigía a calmar a la Uchiha, no fuera a ser que perdiera el control y convirtiera a Ryusei en su nueva leña. Es un combate de ninjutsu. ¿En qué demonios estabas pensando?, rugió Minagi mientras intentaba arañar la cara de Ryusei, decidida a hacerle saber lo frustrada que estaba. ¡Qué presumido! La morena rió con incomodidad antes de rendirse. No tenía sentido resistirse, mejor terminar con esto de una vez. Así que la soltó de los brazos y, debido a esta repentina falta de resistencia, Minagi perdió el equilibrio al extender los brazos más de lo necesario, y terminó en sus brazos. Sus forcejeos cesaron al instante, sus airadas protestas ahogadas.
Ni el mismo Ryusei lo vio venir, y fue puro instinto que la abrazara por la cintura en el momento en que tropezó. Sus ojos carmesí se clavaron en los violetas amatista de Minagi. Sus labios temblaron levemente antes de negar con la cabeza: «Suéltame ya». Apartando la mirada, negándose a volver a encontrarse con la suya, dijo en voz baja una vez más: «Suéltame, Ryusei, no puedo, ya tienes a Kire, Minagi». Una sola palabra suya bastó para captar su atención. «Ryu-chan, Minagi», yo, mordiéndose los labios, negó con la cabeza. «Ya hemos pasado por esto antes, Minagi, no puedo, no valgo la pena», y dicho esto, se zafó con fuerza de su agarre y salió corriendo de allí, con lágrimas en los ojos, a punto de desplomarse en cualquier momento. Ryusei no pudo hacer más que mirar su espalda, con una expresión de angustia en el rostro. Parecía querer ir tras ella, pero se contenía. Apretando los puños, casi quiso golpearse por ser tan desconsiderado cuando Kireki le puso una mano en el hombro, con una leve sonrisa en los labios. «Idiota, vete». Cerró los ojos, respiró hondo, asintió y salió corriendo. Sakura e Ino, boquiabiertas, se quedaron mirando la escena, preguntándose por qué demonios Kireki habría dicho eso. No tenía lógica. Era como si ella lo estuviera animando a... Éramos sus prometidas. Eso los dejó sin palabras. Todas las protestas y preguntas que querían hacer quedaron en suspenso. ¿Nosotras? ¿Prometidas? ¿Más de una? En ese preciso instante, la mente de Minagi era un caos, reprochándose su cobardía por huir del problema. Él estaba allí, justo allí. Y ella lo había arruinado. Hacía años que no podía abrazarlo con tanta libertad, con tanta sinceridad. Era frustrante pensar que, una vez más, había dejado escapar su oportunidad porque sentía que no lo merecía. Solo que esta vez había otra excusa, y era por culpa de Kireki. No sabía a dónde iba, no tenía idea de lo rápido que corría, lo único que sabía era que tenía que liberar su estrés de una forma u otra, y no parecía haber mejor manera que correr lo más rápido posible, lejos de la realidad, lejos de todo. Fue una completa sorpresa cuando un par de brazos la rodearon por la cintura y la detuvieron bruscamente. Debido a la inercia, pronto se encontró rodando por el suelo con otra persona, quedando ella encima. Sus ojos se abrieron de par en par al ver unos ojos amatista que la miraban fijamente, con un brillo de alivio en la mirada. Su respiración agitada indicaba que se había esforzado bastante para alcanzarla. «Ryu-chan», exclamó sorprendida, y de inmediato comenzó a forcejear de nuevo. «¿Qué estás haciendo?» Quedaron enredados, atrapados entre sí por la caída, y apenas había espacio para él, que se encontraba apretujado entre el suelo frío y áspero y la superficie mucho más suave del cuerpo de Minagi. Incluso ahora, podía sentir su flexibilidad y suavidad. De repente, ella se quedó completamente quieta, como si por fin comprendiera lo importante que era tenerlo pegado a ella de la frente a los pies. «Minagi», fue todo lo que susurró. Ni siquiera pensó en resistirse cuando Ryusei la besó. Solo podía concentrarse en cómo su lengua rozaba sus labios, en cómo un fuego intenso la recorría, hasta el punto de creer que irradiaba la misma energía que las llamas que había controlado con tanta destreza hacía un rato. La certeza de que aún respondería a él, y solo a él, abrumaba a Minagi mientras las manos de Ryusei la sujetaban. Ella emitió un sonido que bien podría haber sido su nombre cuando él entreabrió sus labios, invitándola a explorar más, a una intimidad más profunda. No se negó a sí misma ni a él. El calor y el sabor de él la inundaron por completo. Olvidó dónde estaba y lo que había sucedido antes. Olvidó todo excepto la dulce y ardiente presencia de él en su boca. Con un sonido incoherente, se presionó contra él, entregándose al beso, lamentando únicamente no poder rodearlo con sus brazos y abrazarlo tan completamente como lo había hecho en sus sueños. Tras los primeros instantes de exploración mutua, Ryusei sintió que perdía el control, consciente de que deseaba mucho más. Sentir mucho más, compartir mucho más, y aún así, no era suficiente. Sus labios se clavaron en los de ella, ansiando sentir su calor. Cuando ella emitió un suave gemido de deseo, sintió como si la tierra se incendiara a su alrededor. La llamó por su nombre, exigiendo y disculpándose a la vez, sin querer acercarse a ella así, casi descontrolado, perdiendo el control con cada leve roce de su lengua sobre la suya, la mente aturdida y el cuerpo temblando, hambriento de ella. Lenta y sinuosamente, la acarició con todo su cuerpo mientras exploraba con la lengua cada textura de su boca. Era Uchiha Minagi, su amante, su prometida. Sintió la fuerza y la urgencia de su pasión en cada movimiento de su poderoso cuerpo.
Emitiendo un gemido de frustración y deseo, necesitaba sentir su piel rozando la suya, toda ella, caliente, tersa y completamente desnuda. Era la única manera de convencerse de que no era un sueño, de que estaba despierta y plenamente viva por primera vez en 7 años. Con un leve gemido, se movió contra él, correspondiendo a las caricias que recorrían su cuerpo, sin reprimir ninguna de sus reacciones. Nunca había podido negarse a sí misma ni a él, ni siquiera en sus sueños más profundos lo anhelaba. Desde aquel día en que lo dejó, había vuelto a desear su amor con ansias. Sus dientes recorrían delicadamente sus labios, susurrando su nombre una y otra vez en una letanía de placer mientras lamía su boca con pequeñas y cálidas caricias, saboreándola y acariciándola. Solía despertarme temblando después de soñar contigo, dijo, estoy temblando ahora, pero no estoy soñando. Dime que no estoy soñando. La realidad golpeó a Minagi como una ola helada. No, Minagi, no más, por favor, no corras más, ya tienes a Kireki, prometí que no seré una carga, no lo eres. La declaración instantánea de Ryusei la sorprendió ligeramente, antes de que ella replicara indignada. ¿De qué estás hablando? Yo fui quien te causó toda esa miseria. Ya no tenía derecho a estar en tu vida. Ignorando su arrebato, volvió a buscar sus labios, los besó con pasión, los deleitó. Solo había una cosa que necesitaba saber. A pesar de sus protestas iniciales, Minagi le devolvió el beso con todo su corazón. Eso es hacer trampa, besarme así en los labios, como si comprendiera su línea de pensamiento. Ryusei la soltó y apoyó su frente sobre la de ella. Minagi, ¿me amas? Sonrojándose intensamente, la Uchiha tartamudeó. Eso es solo, quiero decir, y yo te amo. Si fuera posible, se puso aún más roja, antes de finalmente ceder. Lo sé, Ryusei le rozó el cuello con la nariz suavemente y le mordisqueó la piel. ¿Y? Estremeciéndose ante su tacto, entrelazó sus dedos en su cabello y susurró suavemente. ¿Y Kireki? Con una sonrisa burlona, Kamio arqueó una ceja. ¿Quién crees que me mandó venir aquí? Minagi hizo una leve mueca y negó con la cabeza. ¿Le debo demasiado? Bueno, ella dijo que simplemente te está devolviendo el favor por haberla dejado tenerme solo para ella cuando rompiste el acuerdo matrimonial, murmuró Ryusei, exasperado. Pero lo sé. Lo he pensado muchas veces y lo he discutido más de una vez con el Hokage y Kireki. Están de acuerdo con mi decisión. Soy Kamio Ryusei, y tú, Uchiha Minagi, la besó una vez más antes de terminar su frase, te convertirás en mi esposa. Minagi miró a Kamio con los ojos muy abiertos y primero soltó una risita, antes de reír a carcajadas ante la atrevida declaración del hombre que amaba. Una cosa era segura, no se andaba con rodeos. Vaya, ¿y siquiera me has preguntado por mi decisión? Mirándola con ternura a los ojos, sonrió mientras sus manos buscaban los botones de su ropa, desabrochándolos uno, a un ritmo agonizantemente lento, mientras le susurraba suavemente al oído izquierdo. Bueno, entonces, esperaré tu respuesta, ¿no? Ryusei, con Naruto y compañía, no lo hizo. No puede ser que insultara a todos los Hokage delante de ellos. No se limitó a decir que el trabajo de Hokage era una mierda. ¿Qué demonios acabas de decir, gorda estúpida? Rugió Naruto, a punto de abalanzarse sobre la rubia, dispuesto a arrancarle la cabeza de un zarpazo si fuera necesario. Nadie insulta a Sarutobi Hiji ni al Yondaime delante de él. El Shoda y el Nidaime eran su abuelo y su tío abuelo, por el amor de Dios. Tsunade se limitó a reclinarse un poco, mirando con condescendencia al mocoso rubio que tenía delante, indiferente mientras Jiraiya apenas lograba sujetarlo. Y no es que lo estuviera haciendo muy bien, a juzgar por la expresión de decepción de su compañero ante su respuesta. ¿Quién era él para sermonearla sobre la lealtad a la aldea? No había perdido a dos de sus personas más preciadas. No había perdido toda esperanza en la vida. Shizune giró la cabeza repetidamente entre su mentora y Jiraiya. Era una pelea que se veía venir. Debería haberlo sabido desde el momento en que ambos entraron en la habitación. Todo había comenzado con relativa calma. Jiraiya y el joven rubio se sentaron a su mesa, pidieron su comida y sake, y charlaron despreocupadamente con Tsunade. Su sensei entonces comenzó a jugar a las cartas y, una vez más, perdió varias veces contra Jiraiya. Fue entonces cuando surgió la pregunta. Tsunade, Sarutobi Sensei quiere que te conviertas en la Godaime Hokage. ¿Aceptas? Ella misma no sabía cómo reaccionar. Tsunade como Hokage. La borracha apostadora. La legendaria ingenua. Por mucho que le costara admitirlo, su sensei no le parecía una buena elección.
Sin embargo, las palabras que siguieron a continuación la hicieron sentir incluso un poco de asco por la actitud de Tsunade. Ser Hokage es para idiotas, tan útil como una mierda de perro. La reacción del niño, sin embargo, fue toda una sorpresa, pues no creía que se asustara tanto por las frías respuestas de Tsunade. Al fin y al cabo, Shizune ya estaba acostumbrada a ellas. Pero entonces, antes de que Jiraiya pudiera siquiera expresar su evidente desaprobación a su compañera, el niño se puso de pie y se crujió los nudillos con un gesto bastante amenazador. Me da igual si eres mujer o no. Ya he tenido suficiente pesimismo por hoy. Lo más sorprendente fue la respuesta absolutamente condescendiente de Tsunade. Ja, bueno, pues. Ya que tanto quieres que te dé una paliza, jugaré contigo un rato. Tú y yo, afuera, muchacho. Jiraiya negó con la cabeza, resignado a la situación, y no pudo reprimir un suspiro profundo. De alguna manera, sabía que las cosas no saldrían bien, pero, para ser sincero, que Tsunade mostrara tanto rencor hacia la aldea era algo que incluso él consideraba sumamente impropio de alguien de su posición. Al fin y al cabo, ella era la Hime de Konohagakure, fundada por su abuelo y su tío abuelo. Su forma de lidiar con su pasado parecía ser huir, y eso, en sí mismo, era una deshonra para sus ancestros. ¿En esto te has convertido, Tsunade? ¿Te ha dominado tanto el miedo que todas tus enseñanzas se han desvanecido en la nada? Sin querer seguir sumido en esos pensamientos desesperanzadores, los siguió también fuera del restaurante, deseando ver la sorpresa en el rostro de Tsunade cuando se diera cuenta de que aquel mocoso no era quien parecía. A pesar de su corta edad, este chico tenía talento, hay que reconocerlo. Tsunade ignoró por completo las miradas de reproche de Shizune y Jiraiya y dijo con altivez. Muy bien, mocosa, la primera que caiga pierde. ¿Trato hecho? Naruto la miró incrédulo. ¿Hablas en serio? Su respuesta fue una mirada de desdén. ¿Qué, tienes miedo de perder? Apretando los dientes, entrecerró los ojos. Muy bien. No vengas a llorar cuando te caigas de bruces. Desactivando sus sellos de gravedad, se lanzó al ataque. No se trataba de un oponente cualquiera. Era Tsunade de los Sannin, la mejor médica del mundo y una mujer con una fuerza descomunal, o al menos eso había dicho Jiraiya. Sin más dilación, desató al instante su arsenal de ataques letales de un solo golpe. Sabía que solo tenía una oportunidad: aprovechar su subestimación y asestarle un golpe certero. Decidido a usar el jutsu del cuarto Hokage para refutar sus afirmaciones de que era inútil, rugió. Rasengan. Para Tsunade, era absolutamente desconcertante ver a un mocoso tan joven moverse a velocidades que su ojo desnudo tenía dificultad para seguir bajo una ligera bruma de embriaguez, seguido por esa familiar esfera azul de chakra perfectamente controlada en su mano derecha, apuntando directamente a su espalda. ¿Qué demonios? Inconscientemente, su cuerpo reaccionó de inmediato, su mano izquierda golpeó instantáneamente su muñeca, desviando ese ataque, antes de que su derecha lanzara un puñetazo al pecho del chico. Naruto pareció preverlo, invocó rápidamente un segundo Rasengan en su mano izquierda y lo estrelló contra el puño de Tsunade, sorprendiendo una vez más a la Sannin babosa. El jutsu apenas tuvo tiempo de impactar la carne antes de que el pulso de chakra emitido por Tsunade, potenciada por su fuerza, disipara el ataque, lanzando a Naruto hacia atrás. Por suerte, Naruto aterrizó de pie y se estabilizó, lo que le permitió continuar en el combate. Ese rápido intercambio de ataques despejó a Tsunade de cualquier estupor etílico que pudiera tener y la puso al instante completamente alerta. Este chico, así que hasta le enseñaste ese jutsu, Jiraiya. ¿Qué es esto? ¿Un regalo por ayudarlo a alcanzar esa patética posición? Sus palabras iban dirigidas directamente al rubio mientras seguía mirándolo con disgusto. Ja, dándoselo todo en bandeja de plata. Eso fue lo peor que se le pudo decir a Naruto. Ninguna palabra podía describir la rabia que sentía en ese preciso instante. ¿Cómo se atrevía esa tipa a decir que lo tenía todo regalado, cuando ella misma era la heredera de toda Konoha? Ah, sí, supongo que enseñarte jutsu fue una pérdida de tiempo, viendo que ni siquiera empezarías a comprender la necesidad de ayudar a tu aldea en momentos de necesidad, siendo tú tan triste. Tsunade entrecerró los ojos al ver la desfachatez del chico. Ella era una Sannin, y pronto él comprendería la dolorosa realidad de la enorme distancia que los separaba. Alzando solo un dedo, lo dejó caer con fuerza sobre el suelo, creando una enorme grieta por el impacto de su ataque, y observó cómo Naruto saltaba ágilmente a un lado, con las manos ya formando nuevos sellos. Ja, te pillé, ¿verdad? Sus ojos estaban fijos en la rubia que tenía delante, y nada más.
Estaba en clara desventaja, ya que la mayoría de los ataques de su arsenal eran demasiado destructivos para usarse en esa ciudad, mientras que a la mujer no le suponía ningún problema demoler la carretera. Patético, se abalanzó sobre él y lo alcanzó en un instante, aturdiéndolo con su velocidad antes de que recibiera un fuerte puñetazo en la mejilla. El impacto físico vibró en su cuerpo, y la onda de chakra lo recorrió, lanzándolo por los aires contra una pared, casi incrustado en ella. Sus ojos la miraron con frialdad mientras negaba con la cabeza. ¿De verdad creías que podías ganar? Mocoso, te reconozco el mérito de dominar el Rasengan, pero nada más. No tienes nada que hacer contra mí. Naruto salió repentinamente de la pared y aterrizó de bruces, corriendo directamente hacia la mujer rubia. Al menos yo no soy un cobarde. Estoy preparado para cumplir mi sueño, incluso frente a la muerte misma. Esas palabras parecieron surtir efecto en la dama, cuyos ojos se abrieron desmesuradamente antes de entrecerrarse con desprecio. Sin embargo, Naruto la ignoró y continuó. Esto es todo. Quiero ser el mejor, me esfuerzo por ser el mejor, y seré el mejor Hokage que este mundo haya visto jamás. ¿Quieren saber por qué? Naruto rugió mientras cargaba K en furia, acelerando al lanzarse hacia Tsunade. Porque ser Hokage es mi sueño. K en furia a la derecha, Rasengan elemental de viento a la izquierda, apareció ante ella, decidido a mostrarle la intensidad de sus ataques, pero esta vez, ella le lanzó un chasquido de dedos a cada muñeca, desviando por completo sus brazos antes incluso de que la alcanzara, y le clavó ambos puños profundamente en el torso abierto, sin mostrar absolutamente ninguna piedad, lanzándolo hacia atrás con un enorme pulso de chakra, empujándolo una vez más contra la pared. Solo que esta vez, se deslizó indefenso hasta el suelo, luchando por respirar. Así que esta, es la fuerza, de la Sannin babosa, maldita sea. Es tan rápida y poderosa, no tengo nada que hacer contra ella. Shizune jadeó y corrió a curar las heridas del chico, sin poder creer que Tsunade hubiera llegado tan lejos solo para castigar a un adolescente. Era casi brutal y completamente injustificado, una de las razones por las que Jiraiya apareció de inmediato frente a ella, con la furia reflejada en sus ojos. ¿Por qué? Tsunade pareció desconcertada por la respuesta de su compañero, pero se recompuso y respondió con desdén. Los sueños no son más que cadenas de tu destino. La muerte es lo que le sigue si no abandona esas tontas fantasías. Deberías saberlo mejor que yo, Jiraiya. Después de todo, sabes perfectamente lo que Orochimaru. No pudo terminar la frase, pues se dio cuenta de que la palma de Jiraiya estaba a centímetros de su rostro, lista para golpearla en cualquier momento. Al mirar al hombre frente a ella, comprendió por completo su furia. No tenía idea de que pudiera estar tan herido, considerando lo despreocupado que siempre había sido. Pero que estuviera tan grave, ¡qué decepción, Tsunade! No tengo nada más que decir. Retiró lentamente la palma de la mano y la apretó en un puño. Se alejó de ella, se acercó a Shizune y le hizo un gesto para que se apartara del chico, antes de alzarlo sobre su hombro y mirarla por última vez. ¿Has cambiado, princesa? Ya ni siquiera sé quién eres. Y con ese comentario indiferente, ignoró los intentos de disculpa de Shizune y la dejó en medio de la calle. Sola. Otra vez. Sola. Tal como ella lo obligó a hacer hace tantos años, su cuerpo empezó a temblar, más frío que nunca. Se cubrió el pecho con las manos, intentando contener el temblor, pero fue inútil. Esa sensación de vulnerabilidad la invadió de nuevo mientras se desplomaba lentamente sobre el suelo. Los recuerdos desagradables resurgieron con el doble de intensidad de lo habitual, y el resultado fue el doble de dolor que tuvo que soportar. ¿De qué estás hablando, hermana? Ser Hokage es mi sueño. Me gusta mucho este pueblo. Quiero poder protegerlo. Ser Hokage, lo es todo para mí. ¿Por qué? ¿Por qué sigues creyendo en eso, Jiraiya? ¿Cómo puedes seguir creyendo en algo que ni siquiera existe? Gritó desesperada, vociferando con todas sus fuerzas al único compañero de equipo que le quedaba. El Zenin de cabello blanco simplemente negó con la cabeza y respondió a lo lejos. Porque no me he rendido. Un mareo lo invadió al levantarse de la cama, intentando orientarse. Lo último que recordaba era haber sido completamente superado por esa bruja de Sannin, y luego, ¿despierto ahora? Su cabeza giró hacia la derecha, y aunque el movimiento no hizo más que intensificar sus náuseas, lo ignoró y exclamó. ¿Qué ha pasado? Jiraiya estaba de pie junto a la ventana, con expresión solemne. Era evidente que esta vez estaba realmente disgustado. Claro, Jiraiya podía ponerse serio si quería, pero esta seriedad era distinta. Más bien, decepción. Siguió un silencio durante un rato, antes de que el Zenin de pelo blanco suspirara.
Cambios, eso es lo que pasó. Naruto no dijo nada, porque, francamente, no quería verse envuelto en más asuntos de los Sannin. No le agradaba que Tsunade fuera siquiera candidata al puesto de Hokage, pero decidió no darle mayor importancia. Así que, ahora que ella se había negado tan rotundamente, no había mucho más que decir. Además, sus experiencias previas con otros Sannin serpiente le habían dejado malos recuerdos, lo que hacía aún más lógico que dejara de meterse donde no le importaba. Sin embargo, había algo que no cuadraba con la expresión de Jiraiya. Parecía dolido, pero a la vez no del todo. Conociéndolo, era posible que Tsunade hubiera sacado a relucir el pasado algo así como un golpe bajo contra su antiguo compañero. Naruto no descartaba que ella fuera capaz de algo así. Después de todo, por lo que había demostrado, su personalidad debía de ser una de las más repugnantes que jamás había visto. Completamente condescendiente y arrogante, sin importarle en absoluto la opinión de los demás y encerrada en su propio mundo imaginario. Justo cuando iba a volver a hablar, llamaron a la puerta. Jiraiya entrecerró los ojos ligeramente y se giró. Está abierta. Decir que Naruto estaba sorprendido sería correcto. No esperaba que la asistente del Gran Sannin de las babosas se inclinara formalmente ante ellos, sí, ante ellos, Jiraiya y Naruto, y entrara con vacilación en su habitación de hotel, con esa mirada de disculpa en su rostro todo este tiempo. Jiraiya-sama, el hombre se limitó a mirarla con indiferencia, esperando a que continuara. Al parecer, ella también notó su expresión fría y se estremeció ante la tensión del ambiente. Claro que la actitud curiosa y a la vez desconfiada que Naruto mostraba no ayudaba en nada, así que, sin más dilación, comenzó su explicación. Siento mucho lo que pasó allí. Tsunade-sama, ella, Shizune. Ella se estremeció, casi encogiéndose bajo la firme mirada de Jiraiya. H.I. No te molestes en explicárselo. Dicho esto, le dio la espalda de nuevo, mirando fijamente a la luna. Konoha encontrará un nuevo Hokage. Gente como ella no es bienvenida en la aldea. Por muy duro que sonara, Naruto estaba completamente de acuerdo con esa afirmación. Aunque era obvio que esta mujer no iba a quedarse de brazos cruzados. Pero Jiraiya-sama... Oye. Interrumpió Naruto, molesto porque ella se atrevía a rebatir su argumento. Es físicamente fuerte, eso sí se lo reconozco. Pero aquí, señaló su pecho, no hay nada. No es nada comparada con el tercer Hokage, ni siquiera le llega a los talones al maestro Ero. Shizune se mordió los labios. Si es porque te golpeó muy fuerte, le pido disculpas en su nombre, pero realmente tuvo un pasado difícil, y tú se lo recordaste, ella, ¿quién no? Los ojos de la mujer se abrieron de par en par ante la simple respuesta. Vamos, soy el Jinchuriki del Kibi. ¿Y me dices que tuvo un pasado turbio? Mírame, señora, dibujó círculos sobre su rostro. ¿Acaso parezco preocupada? Shizune iba a replicar, pero una mirada fulminante de Naruto la detuvo. Sabía que era inútil intentar que toleraran a Tsunade, porque incluso ella misma lo hacía a regañadientes. Con los años, había notado el cambio gradual pero definitivo en la personalidad de su mentora, quien se hundía lentamente en la miseria en lugar de intentar recuperar lo que una vez perdió. En cierto modo, el resultado sería el mismo, pues ninguna de las dos resucitaría, pero lo importante era que ella siguiera viviendo por ellas, en vez de regodearse en la autocompasión. Aún así, Shizune la seguía, permaneciendo a su lado en todo momento, siendo su único apoyo emocional, pues sabía que, si Tsunade se quedaba sola, esa mujer podría finalmente derrumbarse. Pero lo que Tsunade dijo hoy fue completamente ilógico. En lugar de buscar consuelo en su excompañero, optó por herir sus sentimientos removiendo el pasado, ridiculizando a su discípulo de la forma más humillante posible e insultando gravemente el rol de Hokage con un lenguaje sumamente vulgar. Incluso Shizune se preguntó cómo su mentora podía recurrir a tales métodos para recuperar su orgullo. Si ella se siente bien haciendo sentir mal a los demás, entonces no hay nada más que tengas que decir, Shizune, fue la silenciosa respuesta de Jiraiya. La mujer vestida de negro suspiró por última vez antes de salir de la habitación. Sin embargo, antes incluso de que saliera, Naruto añadió un último comentario. Por cierto, dile a esa vieja bruja que no soy el arma que ella cree. Shizune giró la cabeza y miró al adolescente rubio por última vez, antes de asentir levemente. Transmitiré el mensaje, pero una vez más, inclinando la cabeza, dijo. Naruto-kun, Jiraiya-sama, les pido disculpas. El silencio volvió a reinar cuando ella salió de la habitación, dejando a maestro y discípulo a solas. Nadie habló durante un rato, hasta que Jiraiya se volvió hacia Naruto. Mocoso, HM.
¿Ya estás bien? Sí, algo así. Debería haberla detenido. Naruto arqueó una ceja. Lo supuse. ¿Por qué si no sigo vivo? Jiraiya esbozó una leve sonrisa. ¡Qué descarado! Aprendo de los mejores. Y con eso, el dúo no dijo nada más. Lo de esta noche fue un error. Entendían las circunstancias y estaban preparados para seguir adelante. No había necesidad de darle más vueltas al asunto. Sandaime tendría que aceptar la mala noticia tal como era. Con Shizune, con la cabeza gacha, abrió silenciosamente la puerta de su habitación en otra posada, muy lejos de donde se alojaban Jiraiya y Naruto. Tsunade sin duda le preguntaría a dónde había ido, a pesar de que Tsunade sabía perfectamente dónde estaba su aprendiz. No era la primera vez que Shizune tenía que limpiar el desastre que había provocado tras una rabieta. Suspirando para sí misma al pensar que posiblemente había creado dos nuevos enemigos entre quienes podrían haber sido camaradas útiles, no pudo evitar sacudir la cabeza al sentir la mirada acusadora de Tsunade en su rostro cuando entró en la habitación. ¿Dónde has estado?, preguntó Tsunade con voz ronca. Probablemente había bebido más sake después de irse, dando una vuelta, viendo las vistas, ya sabes, contemplando el paisaje nocturno, respondió la mujer de cabello negro con voz monótona. Ella también se sentía cansada tras la visita a la habitación de Jiraiya, y las palabras de ambos hombres resonaban en su mente como una pesada carga, agobiándola mientras se enfrentaba al sensei al que una vez había respetado tanto. Es cierto que aún respetaba a Tsunade, pero la verdad es que ese respeto había ido disminuyendo mes a mes. Era imposible seguir admirando tanto a alguien que no hacía más que apostar y beber. La cruda realidad se hacía cada vez más presente y, tarde o temprano, llegarían a un punto de quiebre. Por alguna razón, Shizune tenía el presentimiento de que ese pacto mutuo se rompería ese día. Shizune, no te hice mi aprendiz para que me mintieras. Ahora, ¿a dónde fuiste? Sus ojos, entrecerrados, brillaban con una luz ámbar a la luz de la luna, fulminando a Shizune con una mirada agresiva, con un temperamento tan volátil como siempre. Emitía un lenguaje grosero directamente a sus compañeras, como si no se diera cuenta del daño que esas palabras causarían a los demás. Lo único que le importaba era usar su autoridad y posición sobre las personas más cercanas a ella para controlarlas, para que las sirvieran y, en general, para que ella se sintiera mejor. Shizune no pudo evitar sonreír con amargura. Jiraiya-sama tenía toda la razón en su análisis. Tsunade-sama, basta. ¿Sabes a dónde fui? ¿Sabes por qué? Estoy cansada y me voy a dormir. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación, sin querer permanecer más tiempo en ese ambiente. Temía que Tsunade pudiera percibir ese leve odio en ella. El odio que sentía porque su mentor era exactamente como lo describían los demás. Débil. Temeroso. Inútil. ¿A dónde crees que vas? En un instante, la rubia apareció ante ella, con la rabia reflejada en su rostro, pero Shizune supo ver más allá. El estupor ebrio que aún permanecía en sus ojos apenas podía contener el temor a que se marchara. No podía soportarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo superaba? Dan no solo era el amante de Tsunade, sino también el tío de Shizune. ¿Acaso creía que ella era la única perjudicada? Es una guerra sangrienta. En las guerras muere gente. Así de simple. Me voy, dijo con voz temblorosa, y sus ojos ya no querían mirar a la figura frente a ella. Las palabras de Jiraiya le habían calado hondo, y en ese momento, lo único que deseaba era olvidar esa noche y volver a ser ella misma al día siguiente, acompañando a Tsunade en sus viajes diarios de juego. La vida seguiría igual, sin ningún cambio. Ningún cambio en absoluto. No te irás a ninguna parte hasta que me expliques por qué te molestaste siquiera en interactuar con esas dos. Gruñó Tsunade mientras bloqueaba la salida de Shizune. Y de repente, toda la presión que la rodeaba se desvaneció de ella como una presa rota, las palabras brotaron de su boca, las emociones se desbordaron y, antes de darse cuenta, estaba sollozando, gritando y llorando al mismo tiempo. Porque me sentí fatal por lo que hiciste. ¿Tienes idea de lo mal que te dejaste? Te estabas degradando, arruinando por completo tu imagen, destruyendo tu pasado, protegiéndote constantemente del futuro, e incluso en el presente, buscas escapar, buscas liberarte, quieres acabar con el dolor que te causa todo este sufrimiento. Pero por favor, Shizune apretó los puños, deja de involucrar a los demás en tu tontería. Tsunade parecía atónita de que su asistente, generalmente tímida, hubiera explotado así contra ella.
Estaba completamente desconcertada por las acciones de Shizune. Sus palabras la habían golpeado como flechas, atravesándole el corazón, desgarrándola y desgarrándola. Lo único que Jiraiya-sama quería era pedirte que te convirtieras en Hokage. ¿De verdad era necesario humillar a su discípulo solo para demostrar que aún conservas tu fuerza? ¿O fue porque él compartía el mismo sueño que el tío Dan y tu hermano? La rubia finalmente replicó. Niña estúpida, no hables de cosas que no entiendes. Entonces, ¿por qué no me lo haces entender? ¿Por qué no me dices qué te preocupa, qué te inquieta, por qué te comportas como una arpía? Gritó Shizune, dejando de lado toda cortesía. Se oyó una sonora bofetada mientras Tsunade respiraba con dificultad, con la mano aún en alto y la mirada perdida, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Shizune no se movió, con el rostro ladeado y la mejilla roja por la fuerza de la bofetada. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras su cabello le ocultaba los ojos. Sus pupilas se contrajeron y su mano se alzó lentamente para tocar ese punto. «Ja, ¿de verdad, me has abofeteado?», murmuró Shizune mientras se volvía hacia Tsunade, apretando los dientes antes de suspirar. «Fuera. Así que después de 10 años me abofeteas por esto». «Dije que te fueras», gruñó la rubia. Ya no soportaba mirar a su discípula. La culpa la estaba consumiendo. Como por instinto, metió la mano en un cajón cercano y buscó una botella de sake, pero se quedó paralizada al oír la risa amarga de Shizune. Parece que tenían razón. Lo único que sabes hacer es escapar. Bueno, entonces, buenas noches, Tsunade-sama. Dicho esto, la mujer de cabello negro azabache salió de la habitación, completamente traumatizada. No tenía sentido volver a su dormitorio, pues le resultaba imposible conciliar el sueño después de aquella experiencia. Su rudeza la asustó, incluso a ella misma, pues jamás había usado palabras tan irrespetuosas contra su mentor. Pero, de alguna manera, no sintió que estuviera mal. Aquel breve encuentro con Jiraiya y Naruto pareció ser el detonante de sus sentimientos reprimidos. Durante 10 años, no hizo más que viajar. Si bien perfeccionó sus habilidades médicas, visitando ocasionalmente clínicas y hospitales para ayudar cuando era necesario durante los primeros años, más tarde Tsunade optó por el camino fácil y no quiso esforzarse demasiado, por lo que lo único que pudo hacer fue entrenarse por su cuenta. Al menos, para entonces, ya era una Jonin de bajo nivel, por lo que no representaba un gran problema para sus enemigos. Podía defenderse fácilmente como una ninja médico de élite, pero eso no le bastaba. No, lo que le interesaba a Shizune era ayudar a la gente, curarla y deleitarse con el hecho de ser útil para salvar una vida. No había palabras para describir la alegría que sintió al saber que sus habilidades formaban parte de este mundo, que eran necesarias para él, y que ya no era la chica indefensa, joven y patética que había sido antes. Mientras caminaba por las calles, no pudo evitar sentir las lágrimas rodar por sus mejillas. ¿Por qué había llegado a esto? ¿Acaso Tsunade no veía que todos querían ayudarla? ¿Por qué los rechazaba? ¿Por qué me estaba rechazando? Aquella bofetada la había dejado atónita, pues Tsunade jamás la había abofeteado. Nunca. Claro, la golpeaban y le daban palizas durante los entrenamientos de taijutsu, pero incluso entonces, eran necesarias. Una bofetada en la cara no lo era. A juzgar por la expresión de Tsunade, ella también lo creía. Había esperado algún tipo de castigo por haber sido tan directa, pero jamás habría imaginado que ese sería el final de aquel pequeño incidente. Tal vez ella estaba equivocada, quizás fue demasiado insolente al pensar que podía señalar los errores de su mentora y gritarle. Tal vez para Tsunade, ella seguía siendo la chica inútil y patética de aquel entonces. Oye. Parpadeando, alzó la cabeza y miró aturdida a la figura que estaba de pie en lo alto del tejado. Su cabello rubio, que contrastaba fuertemente con el cielo oscuro, apareció ante su vista. Unos ojos azul celeste la miraron fijamente a través de la oscuridad, encontrando sus ojos ámbar, escudriñando más allá de sus lágrimas, casi hasta su alma. Se estremeció ante la intensa mirada y tartamudeó. ¿Qué quieres? Suspirando, la figura saltó del tejado y aterrizó con gracia en el suelo, junto a la mujer de cabello negro azabache, antes de quitarse la chaqueta y ponérsela sobre los hombros de ella. Es mejor que una dama no ande por ahí deslumbrada a estas horas de la noche. Podría resfriarse. Mirándolo con los ojos muy abiertos, intentó encontrar las palabras para expresar lo que pensaba. Era bastante sorprendente, por falta de palabras, ver a alguien que apenas te conocía preocuparse tanto por tu presencia después de su desafortunado malentendido por culpa de cierta rubia.
Lo había considerado un adolescente bastante apático, pero al parecer, se equivocaba. Quizás solo era así cuando le caía mal dicha persona. ¿Qué? Shizune tragó saliva al ver su ceño fruncido. No quería arruinar el ambiente haciendo alguna tontería, pero no había una forma educada de preguntar ¿qué demonios haces aquí? Así que optó por la más directa. ¿Qué demonios haces aquí? Vale, eso no estuvo bien. Llevándose una mano a los labios, gimió. Lo siento. No quería ser tan grosera. Es que, ya sabes, fue entonces cuando notó su mirada divertida. Probablemente debido a sus acciones nerviosas y al rubor que sintió en su rostro por su actitud hacia alguien que solo quería ayudarla. Se detuvo. ¿Me ayudas? No, El rubio seguía sin decir mucho, prefiriendo observarla. Pensó que así sería más divertido. Tenía tiempo de sobra, dado el repentino insomnio que lo había atacado por alguna razón incomprensible. ¿Por qué me ayudas? Preguntó Shizune con cautela, sin querer que sus palabras salieran mal como la última vez. Se limitó a encogerse de hombros. Me imaginaba que algo así iba a pasar, y como no puedo dormir, pensé en dar un paseo. Sus ojos azul celeste la miraron de reojo antes de negar con la cabeza. Mira, no te estoy ayudando para violarte después ni nada parecido, así que deja de mirarme como si fuera un lobo. Tengo 13 años, ¿vale? Soy menor de edad. Shizune se quedó boquiabierta ante la forma en que había dicho la última parte, antes de tartamudear rápidamente, avergonzada. ¿De qué estás hablando? No lo había pensado así. Claro que sé que eres menor de edad. Naruto sonrió con sorna. Creo que deberías parar, mujer. La forma en que sigues hablando suena demasiado sospechosa. Tras abrir y cerrar la mandíbula varias veces, se quedó estupefacta, intentando desesperadamente recuperar la dignidad que le habían arrebatado como niña de 13 años. Por no hablar de la derrota en la batalla de ingenio. Naruto soltó una leve risita y negó con la cabeza. Vamos. Mirando fijamente su espalda que se alejaba, inclinó la cabeza. No, ¿y ahora qué, mujer? Respondió Naruto con el ceño ligeramente fruncido. ¿A dónde vamos? Preguntó Shizune, y como último pensamiento, frunció el ceño. ¿Y podrías dejar de llamarme mujer? Es bastante grosero. Poniendo los ojos en blanco, respondió. Volveremos a la posada donde vivo. Te reservaré una habitación para que dejes de vagar por la ciudad como un alma en pena. ¿Y cómo quieres que te llame? Shizune Baasan. No eres tan mayor. Shizune-chan. No somos tan cercanos. Shizune-san. La verdad es que no me apetece usar ese saludo tan común, es poco original. Completamente desconcertada por lo aleatorio de su pequeño arrebato, Shizune hizo lo único que podía. Basta. A juzgar por la sonrisa burlona en su rostro, lo hacía todo a propósito para molestarla. Qué pequeño engreído. A pesar de que solo se habían conocido hacía unas horas, Shizune ya había cambiado de opinión sobre ese mocoso 3 veces. Primero, le pareció un chico genial e indiferente. Después, bastante amable y atento. Y ahora mismo, era solo un pequeño rayo de sol sarcástico al que le encantaría estrangular. Recuperando finalmente la compostura, adoptó una expresión de indiferencia y se encogió de hombros con aire indiferente. Supongo que, dado que soy mayor que tú, podrías llamarme Shizune-chan. Toma eso, mocoso insolente. Para ser honesto, Naruto no esperaba tal réplica y, por lo tanto, se quedó atónito durante un buen rato antes de responder. De ninguna manera. Con una rapidez que no esperaba, Shizune apareció justo frente a él, con una sonrisa en el rostro. Oh. No me digas que la pequeña Naru-chan está asustada. En ese momento, todo lo demás pasó a un segundo plano. Oh. No me digas que la pequeña Naru-chan está asustada. Con la mirada perdida, comenzó a ver la imagen de otra persona superpuesta a la de Shizune. Anko-sensei, ¿eh? Sin entender sus palabras, le dio un ligero golpecito en la frente. ¿Qué has dicho, mocoso? Ja. ¿Qué dijiste, mocoso? Parpadeando y frotándose los ojos, finalmente volvió a la realidad y suspiró al encontrarse con la mirada curiosa de Shizune. Lo siento, es que, me quedé en blanco. Sin decir una palabra más, tomó la delantera y salió de la calle, dirigiéndose a su posada para despejar la mente. Echaba mucho de menos a Anko, y la forma en que esta mujer se había vuelto juguetona con él de repente le recordaba dolorosamente que no había hecho nada por ayudar a su sensei. El objetivo de la misión era al menos reclutar a Tsunade como médica, pero dadas las circunstancias, parecía que cualquier intento sería inútil. Apretando los puños, miró fijamente al vacío.
No había nada que pudiera hacer. Si tan solo hubiera llegado antes, Anko no habría resultado herida. Si tan solo hubiera usado el poder de Kyuubi antes, Orochimaru podría haberlo atacado a él. Tanto si tan solo, pero nada que pudiera hacer al respecto. Su ira hacia aquella kunoichi rubia resurgió, y justo antes de que pudiera hundirse en una mayor frustración y melancolía, una mano cubierta de chakra verde se posó sobre su frente, antes de que otro brazo se enroscara alrededor de su torso. Antes de que pudiera replicar, sintió una sensación reconfortante que le alivió el incipiente dolor de cabeza e incluso parte del estrés acumulado durante el día. Su cuerpo se sentía increíblemente relajado, algo parecido a como se sentía después de que Sakura le aplicara un tratamiento de chakras medicinales. Gomen Nasai. No quería burlarme tanto de ti. Lo siento, murmuró Shizune mientras retiraba la mano de su frente. Espero que esto ayude. Naruto la miró un instante más, antes de que apareciera una sonrisa sincera. Me gustas. La mujer de cabello negro azabache simplemente se rió de esa simple afirmación y respondió. Bueno, tú también me caes bien. Presentémonos de nuevo. Soy Shizune. Y con eso, extendió su mano. El rubio asintió levemente. Soy Naruto. Extendiendo la mano, la tomó y la estrechó suavemente, sin querer darle la impresión de que todavía estaba enojado o algo parecido. Nordeste. Ahora sí que quiero llamarte Shizune-chan. Ah, entonces te llamaré Naruto-kun. Me parece bien. Con una sonrisa, ambos finalizaron su apretón de manos y continuaron su camino. Con Tsunade, un minuto bebía para olvidar el pasado, al siguiente estrellaba su botella contra cualquier asaltante que se atreviera a entrar en su habitación a esas horas de la noche. Gruñendo, reflexionó sobre cómo el día no había hecho más que empeorar. En efecto, frente a ella se encontraban dos figuras. Un hombre alto de piel azul y un shinobi más bajo de ojos negros como el onix. Mirándolos con fría indiferencia, preguntó con una ira apenas contenida. ¿Y qué, si me permiten preguntar, traen conmigo ustedes dos Nukenins? Ja. Tenías razón, esta vieja bruja sí que tiene carácter. El individuo de piel azul sonrió con malicia. La verdad es que no creí que pudiera esquivar el zarpazo de Sameada. Tsunade entrecerró los ojos. ¿Sameada, dices, o Shigake Kisame, entonces? Crujiéndose los nudillos deliberadamente, añadió con tono amenazador. Aunque eres uno de los mejores espadachines del mundo, dudo que esa espada resista un puñetazo mío. ¿Ah, sí? ¿No te gustaría intentarlo? Una sonrisa sádica apareció en su rostro mientras él también se crujía el cuello, produciendo varios crujidos audibles. Propongo que salgamos afuera. Entrecerrando los ojos, decidió demostrar su fuerza con algo más que palabras. Con una velocidad cegadora, cruzó la habitación a toda velocidad, lanzándole un derechazo a la cara a Kisame, decidida a dejarle claro quién mandaba allí. Como era de esperar, Kisame apenas logró bloquear el golpe a tiempo. La fuerza del ataque resonó en su brazo. ¡Ja! ¡Qué poder! El pulso de chakra emitido por el puñetazo le impidió usar cualquiera de las defensas de Sameada, ya que la función principal de la espada era consumir chakra, y por lo tanto, al enviar una pequeña cantidad de energía directamente a la espada, esta no tuvo más remedio que absorberla, quedando así inutilizada. Tsunade aprovechó ese pequeño lapsus de reacción y le propinó otra patada al ex shinobi de la niebla, logrando estamparlo contra la pared. Mirando con frialdad al miembro restante en la habitación, dijo con sorna. ¿Qué tal si sales con él? El otro Nukenin permaneció inmóvil, hasta que salió de las sombras y se asomó a la silueta iluminada por la luna, permitiendo que Tsunade lo viera mejor. Cerró los ojos un instante antes de abrirlos, revelando orbes rojo sangre con 3 tomoes negros en las pupilas. Me niego. ¿Uchiha? Exclamó Tsunade, antes de recobrar la compostura. Ah. Así que tú eres Uchiha Itachi, ¿eh? Debo decir que hiciste un excelente trabajo al deshacerte de todos esos Uchiha ineptos. Ese comentario pareció surtir efecto en el Nukenin, que entrecerró los ojos y, con un tono mortalmente silencioso, dijo, no aprecio tu actitud condescendiente, Tsunade-san. Con una sonrisa arrogante, la rubia se encogió de hombros con indiferencia. Hago lo que quiero y digo lo que quiero. Alguien de tu estatus apenas tiene derecho a dirigirme la palabra. Aunque aparentaba calma, Tsunade repasaba mentalmente las opciones a su alcance. Podía enfrentarse a Uchiha Itachi en ese mismo instante y acabar con el asunto, o podía deshacerse primero del idiota de piel azul de afuera, antes de enfrentarse al renombrado prodigio Uchiha. No eres quien para hablar, Tsunade-san. Lo que haces no te diferencia de una Nukenin.
Parecía que ahora estaba siguiendo su juego, usando estrategias mentales para intentar desestabilizar a su oponente. Cállate, Uchiha. Sabes que tus ojos no me llegan ni a los talones. Tsunade se abalanzó sobre él, alzando el puño una vez más, lista para desatar la siguiente serie de ataques. Ese hombre de piel azul podía esperar. Incluso si la atacaban entre dos, ella seguía teniendo la ventaja. En resumen, cuando se trataba de un duelo entre taijutsu y ninjutsu, la velocidad era el factor decisivo. Itachi esquivó el puñetazo, sabiendo que no debía parar un ataque del Sannin babosa, y optó por recurrir a su especialidad, el ninjutsu. De repente, un clon apareció tras ella y le lanzó una gran bola de fuego, dejándola sin escapatoria, mientras que el Itachi que tenía delante le disparaba un torrente de electricidad directo a la cara. Tsunade simplemente extendió las palmas de las manos y lanzó una red de chakra verde, absorbiendo la energía del ataque elemental de rayo, antes de rebotar en la pared y esquivar la bola de fuego. Frunciendo el ceño ante la facilidad con la que se movía, muy distinta a la de alguien que había malgastado su vida durante los últimos 10 años, continuó su ataque con jutsus, usando el Sharingan solo para predecir sus movimientos. La única razón para no usar Tsukuyomi contra ella era que esta mujer poseía la asombrosa habilidad de contrarrestar el genjutsu gracias a sus vastos conocimientos médicos. Tsunade lo sabía, y conocía el poder del Tsukuyomi. Pero confiaba en que, incluso si la atrapaba, podría liberarse. Al fin y al cabo, el genjutsu era simplemente una inyección forzada de chakra en la mente a través de cualquiera de los 5 sentidos, y al manipular los impulsos nerviosos asociados a dichos sentidos, se enviaba una señal falsa al cerebro, provocando que éste interpretara un mensaje erróneo y funcionara de forma anormal. La secreción de adrenalina, debido a este mensaje erróneo, aceleraba el ritmo cardíaco de la persona, creando una sensación de ansiedad y tensión que normalmente no estaría presente en un shinobi, facilitando así caer en la trampa de la ilusión creada por el oponente. Tsukuyomi, uno de los genjutsu más poderosos y devastadores jamás creados, solo puede ser usado por shinobi con el Mangekyo Sharingan. Se dice que puede extraer los miedos más profundos de la persona y torturarla sin dejar rastro en un abrir y cerrar de ojos, infligiéndole un dolor y terror infinitos antes de liberarla de esta jaula de la perdición. Sin embargo, si uno dejara de lado los rumores llamativos y recordara los fundamentos del genjutsu y el control del chakra, podría fácilmente liberarse de las ilusiones. La principal fuente de control del chakra sería el cerebro. Los impulsos nerviosos viajan a través de los vasos de chakra. En lugar de que la despolarización ocurra en la sinapsis, en los vasos de chakra, el propio chakra sería el conductor. De ahí que el genjutsu pudiera ser una herramienta tan eficaz. Sin embargo, alguien como Tsunade, una médica experta, podría controlar y manipular cada una de las sinapsis de los vasos de chakra. Estas sinapsis son los tenketsu, puntos de presión. Su constante interacción con la cirugía y la transfusión de chakra había perfeccionado su control del chakra al extremo, permitiéndole simplemente invertir el flujo de chakra en ocasiones para suavizar cualquier desequilibrio en sus vasos. En resumen, podría detectar fácilmente el genjutsu. Sin embargo, la única razón por la que Tsukuyomi era tan letal era el tiempo que requería para activarse. Al usar este jutsu, el usuario mantiene contacto visual con el objetivo durante apenas unos segundos, y a partir de ahí explota las diferencias de tiempo y espacio en la mente del oponente, utilizando el factor externo de la imaginación como base, creando una nueva dimensión en ese breve lapso de tiempo y prolongándola lo máximo posible. Debido a las alteraciones en las señales emitidas por el chakra, el usuario cae en las trampas tendidas por el propio Tsukuyomi y queda atrapado en el genjutsu. Para Tsunade, liberarse de él requeriría que invirtiera el flujo de su chakra en el momento en que se lanzó el genjutsu. La única forma posible de lograrlo sería por reflejo. Los médicos comunes jamás tendrían tal reflejo, pero Tsunade, al almacenar y activar constantemente las moléculas en su cerebro, poseía la capacidad de anular cualquier acción involuntaria que pudiera obstaculizar, alterar o interrumpir el flujo de chakra. Por un lado, esto implicaría que su cerebro tendría que estar completamente inactivo para realizar una cirugía con chakra, pero por otro, sería inmune en un 90% a todo genjutsu. Itachi gruñó al ver que sus ataques seguían siendo inútiles, e incluso el genjutsu más elaborado que le lanzó resultaba ineficaz. Realmente no quería usar el Tsukuyomi, pero parecía que no tenía otra opción. Kisame no había regresado tras ser expulsado e Itachi no pudo evitar maldecir la mala suerte de su compañero. Tenía que hacerlo todo él solo. ¿Dónde crees que estás mirando?
Se burló Tsunade mientras le propinaba un puñetazo en el lugar donde la cabeza de Itachi había estado un segundo antes. Su velocidad era asombrosa para alguien de su edad, pero era de esperar de alguien de su estatus. Maldiciéndose por su falta de concentración, volvió a centrarse en la tarea que tenía entre manos. Akatsuki les había encomendado la misión de incapacitar a Tsunade el tiempo suficiente para impedirle regresar a Konoha. Zetsu había visto a Jiraiya y Naruto viajando por la zona, y con solo espiarlos, la respuesta fue inmediata. Estaban buscando a Tsunade. En lugar de capturar a Naruto de inmediato y obtener primero al Kyuubi, debido a la extrema volatilidad del chakra de las bestias con cola y a que el Kyuubi era el más poderoso de todos, incluso Pain dudaba de su capacidad para sellarlo por completo el tiempo suficiente para esperar a los demás. Por lo tanto, decidieron esperar a reunir a los otros 8 antes de capturar a Naruto. El objetivo de eliminar a Tsunade era que representaba una amenaza. Una mujer con vastos conocimientos médicos sería un gran obstáculo para sus planes, y siempre existía la posibilidad de que, junto con Jiraiya, un reconocido maestro de sellos, desarrollara un nuevo mecanismo de defensa para el Jinchuriki de 9 colas. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Tsunade continuó burlándose, pero por dentro empezaba a sentir un ligero pánico. No podía atacar con todo su poder porque tenía que estar alerta ante las habilidades del Mangekyo Sharingan de Itachi, y este pequeño juego del gato y el ratón que habían estado jugando demostraba que aquel joven ninja renegado sí tenía la velocidad y la destreza necesarias para enfrentarla. Por lo tanto, no se atrevía a bajar la guardia. Reservaba sus ataques por si Itachi contraatacaba de repente con el Tsukuyomi, o peor aún, con el Amaterasu. De repente, Itachi desató un arsenal de jutsus, uno tras otro, con la intención de forzarla a bajar la guardia. Parecía que incluso su paciencia se estaba agotando. Tsunade reflexionó mientras desviaba o absorbía los ataques con facilidad. Le encantaba la expresión de desconcierto en el rostro de Itachi cuando su ninjutsu se volvió inútil contra ella. Él seguía sin comprender la técnica que ella utilizaba, pero, en realidad, muchos otros sí la percibirían. La cohesión del chakra era una de las lecciones más básicas de la ciencia médica. En última instancia, el chakra se reducía a fuerza vital o fuerza destructiva. El cambio de color sería la forma más sencilla de distinguirlo. Pero, por supuesto, siendo médico, uno aprende a enmascarar esos cambios, lo que dificulta su interpretación. Sin embargo, mientras Tsunade extendía un escudo de chakra que bloqueaba todos los ataques y parecía absorberlos en su palma, aquello no era más que una ilusión. En pocas palabras, estaba desintegrando los ataques, deshaciéndolos al interrumpir la cohesión de las partículas del chakra. El chakra que emanaba de su palma, junto con el control que poseía, le permitía detectar instantáneamente la forma del jutsu, y al igual que los anticuerpos actúan contra los antígenos, su chakra alteraba el flujo y la estructura del jutsu, reduciéndolo a su nivel más básico: energía. Por suerte, los jutsu que Itachi utilizaba eran principalmente de fuego, por lo que no se percató del aumento de temperatura en la habitación debido a las reacciones exotérmicas de su técnica. Itachi ignoró la mirada de suficiencia de Tsunade mientras ella desmantelaba sus jutsus uno tras otro, y en lugar de eso, la atrajo hacia sí, haciéndole creer que estaba ansioso. Aprovechando la oportunidad, la atacó con una velocidad cegadora, chocando justo con su puñetazo, apenas manteniéndose en pie mientras se acercaba a su rostro, y para su sorpresa, la miró fijamente a los ojos, susurrando triunfante: Tsukuyomi. Tsunade apretó los dientes, reprendiéndose por su falta de concentración. A medida que el ambiente se volvía sombrío, supo que estaba atrapada en sus pensamientos. Forzando una expresión de indiferencia, esperó a que apareciera Itachi. Su expresión de satisfacción evidenciaba su desconocimiento de sus habilidades. Estás atrapada en mi genjutsu. Ahora, durante las próximas 72 horas, Itachi sonrió con malicia, considerando imposible que Tsunade se liberara ahora. Experimentarás el verdadero dolor. Antes de que pudiera terminar la frase, un puño le golpeó la mejilla, interrumpiendo por completo su concentración en el jutsu y lanzándolo contra la pared, igual que a su compañera. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Era imposible que Tsunade se hubiera liberado de su preciado genjutsu. Sin embargo, no tuvo tiempo de reaccionar, ya que Tsunade le agarró la cabeza en un instante, sujetándolo con fuerza. Su chakra se extendió por todo su cuerpo, listo para activarse en cualquier momento si intentaba algo. Mala suerte, Uchiha, que tu oponente tuviera que ser yo. Saluda al infierno de mi parte.
Sin dudarlo, ejerció toda la fuerza posible y estrelló la cabeza de Itachi contra el suelo, liberando chakra de sus palmas incontables veces, asegurándose de que estuviera muerto antes de soltarlo. Un amplio cráter se abrió ante sus ojos mientras miraba a su alrededor, satisfecha con el resultado. Es cierto que al final estuvo a punto de morir, pero tuvo suerte de que él diera por sentada su indefensión y no se diera cuenta de que, en realidad, no estaba atrapada. Al mirar la figura, no pudo evitar sentir una sombría sensación de victoria mientras admiraba su obra. Joder, soy bueno. Sin embargo, ese momento de alegría pareció bastante corto, ya que la figura comenzó a brillar y, con una nube de humo, Uchiha Itachi se convirtió en alguien completamente diferente. ¿Qué demonios? Sus ojos se abrieron de par en par, volvió a agarrar la figura del suelo, mirándola fijamente, antes de fruncir el ceño. ¿Cómo es posible? Ni siquiera había detectado la capa adicional de chakra oculta en el cuerpo de esa figura, y que alguien con su control pasara por alto un factor tan importante era significativo. Solo una cosa era segura: Itachi estaba en esa ciudad, y probablemente aún lo estaba. Lo que acababa de hacer era simplemente poner a prueba sus habilidades y calcular su eficacia contra ella en un combate real. Suspirando, se frotó las sienes con los dedos, intentando aliviar un incipiente dolor de cabeza. ¿Por qué tienen que ser las cosas tan problemáticas? Como si respondiera a su llamada, un fuerte grito de ¿qué demonios es esto? Resonó en el aire. Puso los ojos en blanco, reconociendo fácilmente aquella voz bulliciosa, recogió el cadáver del suelo y se dirigió hacia ellos. Ella sabía que hoy era un mal día. En otra parte, sí, Itachi-san, parece que el Jinchuriki de 9 colas superó nuestras expectativas, dijo el hombre de piel azul, interrumpiendo su meditación y esbozando su habitual sonrisa de tiburón mientras tomaba asameada. Ser capaz de derrotar al 30% de mí con tanta facilidad, tiemblo de anticipación ante nuestro combate. Itachi abrió lentamente los ojos, repasando con atención la batalla una vez más. Tsunade era fuerte, muy fuerte, y si quería tener alguna posibilidad de ganar, tendría que ser extremadamente cuidadoso al día siguiente. Como era de esperar de la Sannin babosa, es implacable. Sacudiéndose el polvo de la capa, le hizo un gesto a Kisame. Vamos, ya hemos gastado suficiente energía hoy. Así que la tenemos. Fin del capítulo. Espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.